Momento de hacerles una confesión. A mí me ponen muy nerviosa las obras de teatro interactivas. Debo decirlo. O sea, es como que cada vez que veo que los actores y actrices se bajan del escenario, es como, no, yo los vine a ver a ustedes, no me hagan participar de esta cuestión. Pero debo decir que fui al GAM hace algunos días atrás para ver Colectivo Total e Inmediato de una Inminente Salvación Terrestre, que es efectivamente una obra interactiva en donde el público tiene bastante participación, pero está armada de una manera muy amable, que hace que finalmente uno tenga la sensación de que fue parte de una experiencia, no solamente que le entregaron una experiencia, sino que uno fue parte de armar este relato, porque todo está muy bien pensado. Esta es una obra del dramaturgo británico Tim Crouch, que es un dramaturgo que se ha caracterizado por hacer este tipo de trabajo y que está en cartelera en el GAM. Le quedan unas poquitas funciones, tiene función hoy, el sábado y el domingo, y el próximo miércoles, jueves y sábado. Así que le quedan 6 funciones y estamos con su director, Jesús Urqueta. Jesús, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz. Estoy bien y con muchas ganas de hacerte muchas preguntas respecto a esta obra. Primero, entiendo que esta es una coproducción con GAM. Cuéntanos cómo llegó a ti este material y qué te pareció interesante. Sí, esta es una invitación que me hace Pamela López de GAM, que ella vio esta obra en el Festival 2019 de Edimburgo, en su estreno, y compró los derechos para hacerla acá en Chile. Y me invitaron, que es una coproducción de GAM con el British Council, y ellos vieron todos los derechos de autor, porque como se trabaja con un libro, que después vamos un poco a contar más sobre eso, trabaja no solamente con la dramaturgia, sino con los derechos de ilustración y todas esas cosas más burocráticas, lo vio GAM y British Council, y a mí me dieron la libertad de hacer una interpretación libre de este texto, porque igual es bien rígido, como este sistema, la obra que escribió Tim Kraus, pero así todos se me dieron muchas libertades como para poner en escena este texto. Ujú. Ahora, el material es fascinante, pero no sé si te pasó, Jesús. Yo, después de ver la obra, pensaba, hay muchas maneras en que esto no funcione, hay muchas maneras Sí, en que esto salga mal, ¿no? sí. ¿Por qué? Les voy a explicar a la gente. Uno entra a la sala, creo que es la N1. N1 Sí. del GAM, esto es el edificio B, las salas negras, estas que son más chiquititas, y lo que se encuentra son con 2 círculos de sillas con un espacio al medio, ¿no? Y además cuando uno entra se encuentra con un libro en la silla donde uno se va a sentar. Y luego entra una de las actrices, en este caso Lorena Boch, y cuenta que esta es una obra interactiva y que nos va a invitar a quienes estamos ahí que vayamos leyendo el libro en la medida que ella nos vaya indicando esto, ¿no? Pero yo pensaba, aquí hay un montón de cosas que uno no puede controlar. Respecto, por ejemplo, pensaba yo a la participación de la audiencia, que tengan o no tengan ganas, que sigan o no sigan las instrucciones. Y también pensaba que este tipo de artefactos, Jesús, es un riesgo en el sentido de que puede haber gente que se pegue en el artefacto, ¿cierto? En el juego y se pierda la emotividad de la obra. Y la obra es tremendamente emotiva, es muy, muy conmovedora la historia que nos están contando. Cuéntanos cómo lograron hacer ese equilibrio para que efectivamente todo esto se dé y suceda este milagro teatral al que asistimos. Bueno, ese fue el gran desafío, porque finalmente yo tuve acceso no a la obra completa, pero sí a una buena parte de la obra original. Y me di cuenta que, claro, como bien británica, era una obra muy distanciada y donde el objetivo final era que este dispositivo escénico funcionara. Pero a mí me pasaba desde lo latinoamericano que sentía que no tenía emoción, no tenía vida, y también tenía que ver que esta relación de los personajes, de una madre que va a buscar a su hija después de mucho tiempo, es una relación latinoamericana mucho más emocional que esta distancia emocional, valga la redundancia, que planteaba la obra original. Entonces yo me planteé justamente a partir de unos referentes que yo tenía cuando leía cuando chico en el colegio, que era Elige tu propia historia. No sé si te acordáis de esos libros Uh -huh. que de repente nos dan en los colegios. Entonces dije, ya, esto debe tener muchas capas de profundidad. Tengo que contar todos los relatos y simultáneamente darle la opción al público que elija cuál es el mecanismo que quiere seguir esta historia. Si quiere seguir desde el libro, no tengo ningún problema, pero yo tengo que darle la opción de que también pueda ver la escena.
Entonces ahí empecé a dirigir los tiempos de la puesta en escena. Y los silencios, las miradas, las actividades físicas, mientras darle el tiempo que el público leyera la instrucción, y entonces el elenco tiene que esperar que esa instrucción sea leída, tiene que estar atentas y atentos a que el público, a ver que el público está leyendo la instrucción para después ejecutar. Como que es una máquina muy, muy fina. Sí, po. Y sí, pues, sí, es muy difícil. Por eso pensaba, parece esto que puede fue salir muy muy mal. fácil. Ahora, sale muy bien. Digo, en la experiencia que yo tuve, me pareció que era eso, es muy interesante, es muy entretenido la dinámica, ¿no? Y yo pensaba además, para alguien que no es público de teatro, o para alguien que también es público de teatro, cualquiera de los dos casos, es muy emocionante ser parte de esta historia, porque finalmente uno se transforma y además porque es una historia en donde el público podría ser un personaje, porque Sí. finalmente es una comunidad la que está rodeando a estos tres personajes, ¿no? Y hay un momento en donde Jaime Omeñaca, el personaje Jaime Omeñaca, que es como el líder de esta comunidad, interactúa con la comunidad y ahí el público lee el parlamento que le tocaría a los miembros de la comunidad. Entonces es muy interesante y a mí me encantó observar, no sé si te pasó Jesús o te pasan las funciones, la participación de la gente de verdad le encanta leer. Sí, le gusta mucho leer, lee muy bien aparte, y participa muchísimo. A mí me llamaba mucho la atención, teníamos mucho miedo en su inicio de cómo iba a reaccionar el público. Pero de hecho nosotros hicimos una estructura junto al GAM nosotros ensayamos 2 meses y medio alrededor la obra, de la cual un mes fue ensayos con público. Nosotros creamos la obra con público. Entonces también, claro, ahí hay una expertise del elenco que ya hace mucho tiempo que viene preparando en menor cantidad, por supuesto, que lo de una función. Ensayamos con 5 personas, a veces con 3, a veces con 10, ¿sí? Pero siempre eran público ajeno, eran distintos, a veces estudiantes de teatro, a veces era público general, y siempre participaban mucho, y las funciones no ha pasado que ya claro, se vuelve una catarsis colectiva, sobre todo la parte final, porque uno, en la primera parte de la obra, uno está siguiendo, tratando de entender, enganchar en este drama que cuentan, pero ya en la parte final, cuando entra Jaime, y se transforma el escenario, y los personajes del espectador se transforman también, se vuelve una catarsis colectiva, y eso es muy emocionante sentirlo. Uh-huh. Sí, hay un ejercicio ahí que es muy bonito y además yo pensaba también la sensibilidad de los actores, de el actor y las actrices, hay unas cosas muy sutiles respecto a tu disposición corporal a decir yo quiero participar o no. O sea, y a mí no me gusta participar en estas cosas, entonces yo estaba como escondida detrás del libro y jamás me hablaron. La amiga con la que yo iba, además actriz bacana, ella sí, pues estaba en una disposición física muy distinta y yo me fijaba cómo ellos también estaban leyendo eso, ¿no? De gente que estaba muy Sí. disponible en términos corporales a decir, yo quiero ser parte, y otra gente que estaba más así como, no, gracias, déjame mirar esto desde afuera. Es bonita Sí. también, pero me imagino que es un súper desafío para ellos tres a la hora de estar tomando esas decisiones mientras están en personaje. Por supuesto, porque bueno, es un punto de la dirección esa, ¿no? Desde el punto de vista mío, desde la dirección y bueno, y del elenco también, quedamos de acuerdo en que no íbamos a obligar a nadie a participar en la obra. Entonces justamente entrenamos, primero, bueno, hay una parte muy importante que está cuando la Lorena al inicio le explica las reglas del juego, como tú decías recién, y en un momento dice, ¿están dispuestos? ¿Les parece leer o no? Y ahí ella mira a todas las personas. Y ahí en ese contacto visual hay muchas personas que le dicen con los ojos que no, que hacen acá, y ella registra ese momento y no les pregunta a esas personas. Y en la estructura de Jaime, como él no ve esa escena, lo que hace Jaime es, al que le contesta su texto, el sí, a esa persona va. Uh-huh. Entonces, como que esa es la mecánica que hicimos, obviamente porque siento que hay una tesis colaborativa, pero lo colaborativo parte de lo voluntario también. Me Sí, parece que claro. también ahí se instala. ¿Cachai? Ahora, creo que es muy emocionante para la gente que participa y también es súper emocionante para quienes escogimos no participar, observar esto, porque uno está muy cerca de todo esto que está pasando. Y además el artefacto libro, ¿no? Porque en la historia nosotros como que caemos en la mitad de la historia. Y el libro nos cuenta la primera parte, además con estas ilustraciones increíbles, y también nos cuenta un poco hacia dónde va.
y pienso en lo eficiente que es ese artefacto, porque en términos de puesta en escena es muy difícil. A ver, podría haber sido contar lo anterior y contar el futuro, ¿no? Porque además tiene una caída así como de ciencia ficción, etcétera. Cuéntanos también cómo fue para ti interactuar con ese material. Para mí, yo tuve siempre muy claro que ese material tenía que tener vida. Y desde ese lugar, por ejemplo, volviendo a esta comparación que te hago yo con la propuesta original de Crouch, acá hay musicalidad. Yo en el fondo dije, yo quiero hacer algo inmersivo, como desde la dirección. Y con el Álvaro Pacheco, que fue el compositor musical, lo que hicimos fue musicalizar cada imagen. Y ahí hace un trabajo muy hermoso, porque él trabaja por compases, y hace cada fotografía de las imágenes es un compás musical y construye como la armonía de lo sonoro. Y también les dije, ya, tampoco esto tiene que estar lleno, entonces musicalicemos las ilustraciones, no la actuación. La actuación también, respetando también el texto original, que el texto original es un texto que no es realista y que cuestiona justamente las ficciones teatrales. Entonces yo trataba también de no poner ninguna tradición teatral en ese texto, porque el mismo texto lo rechazaba. Entonces elegimos trabajar con las ilustraciones y el universo sonoro, y creo que funciona súper bien, porque el público trabaja, ¿cachai? Y el público construye su escenografía dentro de su imaginario y de su corazón, y eso es muy bonito. Claro, y ahí el rol de la música es súper, súper importante. Sepo, es muy importante. Entonces elegimos 3 momentos que para mí eran vitales de la progresión escénica de la obra, como esta cosa, introducción, conflicto, desenlace, y ahí están musicalizados eso. Claro, y además eso aporta, como tú dices, a la construcción que hace el espectador, la espectadora de esto que está sucediendo, ¿no? Estamos adentro y es muy irresistible. El tema con la música es como que es muy emocional y es como directamente emocional, no te pide permiso para entrar. Entonces claro, uno está leyendo esto y efectivamente tiene esta experiencia. Jesús Urqueta, ¿con quién conversamos? ¿Sí? ¿Ibas a agregar algo? Sí, que aparte está el diseño sonoro que hizo el Álvaro, es cuadrofónico, entonces es muy envolvente todo, entonces como claro, no tienes opción de evadirte de la obra de no. De la experiencia en el fondo, ¿no? Sí, ahora, insisto, quiero marcar esto, porque a lo mejor hay gente como yo que dice, uy, sí, me suena súper interesante, pero no quiero participar, y es como, puede hacerlo, puede ir a ver la obra y no participar, porque va a ser la obra es muy respetuosa en ese sentido, y quienes quieran, y van a ver que es súper seductor, porque básicamente lo que uno hace es leer lo que está en el libro, ¿no? Pero leerlo en voz alta para todo el resto, y ahí se crea una cosa como de comunidad. Creo que es muy difícil que alguien que haya visto esta obra no la recuerde después con mucho cariño, porque fue parte de la experiencia, ¿no? Hablamos con Jesús Urqueta, el director de Colectivo Total e Inmediato de una inminente salvación terrestre, una obra que está en el Centro GAM. Hay funciones hoy, también el viernes y el sábado, y el próximo miércoles, jueves y viernes en la sala N1 del edificio B, y las entradas pueden conseguirlas 3.500 personas mayores y estudiantes, 6.000 general. Hay funciones, como les decía, miércoles y jueves a las 21, o sea, a las 21 hoy, y el sábado y domingo a las 18 y 21, porque tuvieron que sumar funciones, súper. Sí, sumamos funciones desde la semana pasada. Así que ya lo saben. Ahora, Jesús, tú has dirigido un montón de obras muy diversas, pero me da la impresión de que nunca habías dirigido algo como esto. ¿Qué has aprendido haciendo esto? Yo he aprendido a entender lo político en una obra de teatro desde otro lugar. Creo que eso me ayudó mucho. Generalmente lo político y mis obras de teatro iban más en lo discursivo, en lo contingente. Creo que acá aprendí lo político desde la afuera, desde la construcción de producción. Creo que esta obra es muy política desde la construcción de producción, desde el pensar, incluso desde el autor de Tim Crouch, asociarse con una ilustradora para contar una historia, y desde el caso de nosotros de entender que el público es parte importante y nosotros despojarnos de nuestro ego y pasarle escenas a este público y confiar en este público que va a estar tan presente en las puesta en escena, que va a seguir el ritmo, que va a seguir las reglas y que nosotros no tenemos que hacer nada. Creo que eso he aprendido bastante con este montaje. Creo que... Pero quizá... Sí, me pego el salto del momento histórico que estamos transitando y pienso también, claro, es power to the people, básicamente, ¿no?
Sí, po. Es lo colectivo versus lo individual, y creo que ese es el gran punto de vista de la obra y de la dirección que trabajé yo. Creo que, sobre todo en este momento en Chile, tenemos que pensar más en el apoyo mutuo que en seguir encerrándonos en nuestro individualismo. Y creo que esta obra, en un momento te das cuenta que después de 1 hora 20, viste una obra de teatro y leíste un libro con otras personas. Y wow, y es bacán. ¿Okay? Sí, Y sí. creo que esa experiencia de entender el arte como un acto de comunicación y no una muestra de virtuosismo, creo que es muy política también eso. Sí, ahora hay que ser bastante virtuoso para sostener esto. O sea, de Sí, sí, por verdad, supuesto. Sí. todo el equipo de diseño, de producción, como tú dices, ¿cierto? La iluminación, el trabajo sonoro y, por supuesto, el trabajo del actor y las actrices, Jaime Meñaca, Belén Herrera y Lorena Bosch, es realmente notable. Para cerrar, Jesús, ¿qué te ha sorprendido de ahora la obra que está entregada y está funcionando con la audiencia? ¿Qué te ha llamado la atención? Me llamaba la atención justamente un par de cosas que tienen que ver con este mundo que hablábamos recién, ¿cierto? Que también yo noto en el espectador que rehúsa a entrar a algo colaborativo. Pero creo que esta muestra de las 60, 70 personas que hay por función es una muestra de un Chile también. Uh-huh. Hay una muestra de un país que quiere conversar con otros, que hay indicaciones como la del final, por ejemplo, que es que sigan todos juntos de envuelta en las páginas sin que nadie les diga, y ahí uno ve quién mira al otro, quién está ensimismado, ensimismada, quien abandona el libro, efectivamente, porque también hay gente que abandona el libro, gente que no entra. Creo que eso me ha llamado muchísimo la atención. También que tiene que ver que es una obra que le da responsabilidad al espectador y que va desde apaga tu celular, que no suene una alarma. Por ejemplo, nos pasó ayer, alguien dejó en el locker una alarma puesta y en la mitad de la función sonó la alarma, sonó la alarma, sonó la alarma, sonó la alarma, y no se paraba la alarma, no se paraba la alarma. Y también hay una cosa que nosotros decimos al principio, que finalmente es una obra que nosotros te damos las bienvenidas, te explicamos las reglas desde afuera con la Camila y el Guille, que son la asistente de dirección del productor, pero también hay una responsabilidad tuya de hacer caso y de salirte de tu vida cotidiana y de meterte en este juego. Esa persona tiene que haber estado así como... No, se paró de plancha, seguro. No, si paramos la función, o sea, preguntamos de quién era el celular. No sé, si era como, era así todo eso que Sí, pasa en las funciones interactivas, como tú decías, Presidente. Bueno, es una tremenda experiencia colectivo total e inmediato de una inminente salvación terrestre. Vaya a verla, yo de verdad se los recomiendo, va a ser una experiencia muy interesante y de hecho para que se vean ni siquiera nos metimos en la temática de la obra, pero es muy interesante porque se cruza con el drama familiar, ¿cierto? Sí. Y también la alucinación de un hombre que en su dolor se crea un mundo. Un delirio mesiánico bien importante. Sí, no, es muy interesante. No estamos a hablar de la masculinidad de Jesús Urqueta, pero lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿no? Hoy día, a las 21 horas, sábado y domingo, a las 18 y a las 21 pueden ir a ver entonces esta obra Colectivo Total Inmediato de una inminente salvación terrestre dirigida por Jesús Urqueta. Jesús, muchas gracias por tu tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, como siempre. Muchas gracias, un gusto conversar contigo. Un abrazo. Le mandamos a Jesús y yo me despido, pero vuelvo a las 5 por este programa hermoso que estamos haciendo con Corporación Ciudades, Mujeres Haciendo Ciudad, un nuevo mapa, y hoy día vamos a estar hablando respecto a cómo ha sido el proceso, ¿cierto?, de reorganización de las mujeres en la ciudad, particularmente con el tema de las ollas comunes y más. Sigue a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, y mañana a las 10 volvemos a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao.